Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación de esta serie de conversaciones que estamos teniendo como motivo de la nueva edición del Personal Branding Lab Day, uno de los principales congresos a nivel global sobre personal branding. Como ya saben, hemos conversado con varios profesionales, expertos, conferencistas, consultores que están trabajando en diversas partes del mundo con perfiles de personas desarrollando estrategias de marca personal. En esta oportunidad, la conexión es hasta Portugal y me conecto con Nelson Emilio. Nelson Emilio es personal brander, coach ejecutivo y consultor de liderazgo. Yo digo, tú me preguntas a mí, ¿quién es Nelson Emilio? Y yo te digo que es un hombre de mundo, porque se la pasa viajando, él se la pasa más en otros países que en su propia casa. Él ayuda a profesionales a destacarse y a marcar la diferencia en sus vidas y en sus negocios. ¿Cómo estás, Nelson? Un gusto poder estar contigo hoy. Hola Gabriel, es un gusto también poder estar contigo hoy y con vosotros todos que están ahí de ese lado, que nos están oyendo. Es un placer poder estar aquí hoy y compartir algunas ideas con vosotros y contigo, Gabriel. Buenísimo. Mira, sabes que, bueno, como habíamos hablado previo a esta conversación, la idea es que nos basemos en una temática principal, que es el desarrollo de la marca personal sin que Internet sea la plataforma principal de visibilidad. Y esto por dos aspectos. Uno, yo a Nelson lo conocí el año pasado, en noviembre, en Barcelona, España, y hablábamos sobre cómo él ha trabajado su marca personal y él me comentaba que, mira, yo realmente dedico muy pocas horas, casi que no dedico tiempo a mi visibilidad en Internet. Yo me he dedicado a construir redes de networking en otro nivel y en diversos espacios corporativos a nivel global. Y también tiene que ver con el tipo de audiencia o clientes con los que trabaja, que son ejecutivos básicamente. Y él en ese momento y previo a esta conversación, minutos antes me comentaba, lo que pasa es que este tipo de personas, este tipo de profesionales, realmente no es su principal necesidad o interés estar en Internet, sino conectar con otras personas en otros espacios. Entonces, ese es el tema por el cual vamos a hablar hoy con él. Bien, Nelson, cuéntame un poco cómo ha sido primero, esa experiencia personal de, bueno, construir una marca, una reputación fuera de Internet y que además sea una forma rentable de hacerlo. Sí, pues en primer lugar, hay algo que tengo que compartir contigo y con A todas las ver, personas que nos están oyendo. Es que mi background, o sea, mi historial profesional está conectado a la tecnología. O sea, durante 19 años yo estuve trabajando en IBM y en otras empresas que son puramente tecnológicas. Y a mí me gusta mucho la tecnología. Y a veces me pregunto, pero Nelson, tú no estás muy activo en las redes sociales. ¿Qué pasa? Incluso ya me preguntaron si yo estaba bien porque no publicaba nada. Dices, no, 100%, pues estoy muy bien, no pasa nada. El problema es que yo no tengo tiempo para estar ahí. ¿Y por qué? Porque el tema de las redes sociales, de Internet, requiere tiempo y tienes que trabajar mucho para el algoritmo. Yo no trabajo para el algoritmo, yo trabajo para las personas, yo trabajo con las personas. Y por eso es importante entender mejor cómo funciona el público para quien tú trabajas. Y claro que si tú trabajas para la mayoría de las personas que están en las redes sociales, sí que tienes que estar presente ahí, que tienes que publicar, que tienes que hacer todo el trabajo y estar pensando pues, cómo funciona el algoritmo para que aparezcas y lo más. Eso no es mi preocupación. En primer lugar, porque yo no quiero estar dependiente de algo que yo no controlo. Las redes sociales nosotros no las controlamos. Quienes las controlan son las empresas que las detienen. Y siempre que cambia algo, pues ya estás preocupado con las visualizaciones, con los likes y todo lo más, y eso no te trae dinero. Lo que te trae dinero son los clientes que dicen, yo quiero trabajar contigo porque ya oí bien, hablar bien de ti, de tu trabajo. Y eso es mi preocupación.
Entonces, cuando yo trabajo con los clientes, porque muchos no ni siquiera quieren que aparezcan como referencia, no quieren estar diciendo, pues yo estoy trabajando en mi marca personal, porque en su cabeza eso es algo pues que está mucho enfocado en el marketing y para ellos es yo quiero trabajar mi reputación con mis acciones dentro y fuera de la compañía, de la empresa. Entonces, cuando trabajo con ellos, y ellos reconocen ese trabajo, claro que van a recomendar. Y eso es lo que yo les pido. Se mira, ya hemos trabajado, yo no puedo publicar el nombre de tu empresa ni tu nombre, pues hace una recomendación, habla de mí a las personas que tú conoces. Y es eso lo que pasa. Y eso me va a atraer más clientes en el mundo entero. O sea, hemos estado hablando que yo he venido de Japón trabajando con una empresa ahí, dando formación y sí es verdad que yo paso el tiempo todo viajando casi una vez por mes, estoy en algún lugar del mundo y no es trabajando clientes portugueses que viven ahí, son clientes locales, lo que eso significa que es importante conocer su cultura, cómo funcionan. Y eso me trae a mí una riqueza de esa cultura que es impresionante. O sea, me permite conocer cómo funcionan las personas en cada uno de esos países, las empresas, y eso me va a ayudar, por un lado, a contactar nuevos clientes, y es ahí donde entra la parte de las redes sociales que yo utilizo mucho, sí, el LinkedIn, pero no para posicionar mi contenido. LinkedIn para conectarme con las personas y hablar con ellas por mensaje directo. Utilizo de una manera muy estratégica LinkedIn, otras, pero 98% de las veces es LinkedIn para interactuar, para utilizar la conexión a través de las mensajes directas. Porque si vamos a mirar a la misión de LinkedIn, es conectar profesionales y tornarlos más bien sucedidos en lo que hacen. Entonces es una red de networking, ¿no? Y eso es lo que yo hago, networking. Respondiste a una pregunta que iba a hacer porque te iba a decir, bueno, pero al final Internet también es una plataforma que nos permite ampliar el alcance y poder conectar con potenciales clientes y potenciales aliados, ¿no? Entonces te iba a preguntar, ¿cómo desestimarla o cómo no utilizarla tomando en cuenta que ahí amplias el alcance? Entonces no es no usarla, sino usarla de otra manera que no necesariamente implique estar semanalmente o diariamente trabajando, generando contenido, iba a decir trabajando el algoritmo, pero es también generando contenido, ¿no? Sí, en realidad, o sea, tú puedes generar contenido si lo haces de una manera estratégica. Los clientes corporativos no quieren contenido por el contenido general. Ellos quieren contenido que le permita, pues, por un lado, entender mejor qué tú haces, por otro lado, que le resuelves los problemas. No es tanto el contenido de inspiracional, motivacional y no sé qué, y hablar mal de esto, de aquello. No, ellos quieren entender hasta qué punto tú conoces su realidad y Ok. que tú le puedes ayudar a resolver los problemas. Y eso lo puedes hacer de dos maneras. Uno, de una manera que es pública, y entonces ahí sí vas a publicar tu contenido, porque vas a mostrarlo a varias personas, aunque hay que tener en cuenta el algoritmo, en este caso de LinkedIn, que no va a mostrar todo tu contenido a toda tu red. Número dos, la parte de, pues, entender mejor quiénes son las personas que están del otro lado y después poder interactuar mensaje directa, personalizada. Eso te va a llevar tiempo, pero del otro lado, lo que me dicen es, pues Nelson, es mucho más personal. Y si estamos trabajando en marca personal, se trata de personalizar también tu interacción con ellos. Y ahí le vas a demostrar que si uno, que conoce su realidad, dos, que conoces qué tipo de problemas tienen y no son los problemas que a veces aparecen en ChatGPT o en otras plataformas de inteligencia artificial, son basados en la experiencia que tú tienes de liderazgo del negocio del cliente y eso es muy importante porque ellos entienden muy rápido si tú conoces a su realidad o no, si conoces sus problemas o no, o si hablas de algo que es tan genérico que pues no les va a interesar. Ahora, ¿tú crees que esas oportunidades que surgen por un contacto directo y no por contenido es más un comportamiento de un tipo de ejecutivo que está en una geolocalización determinada? Por ejemplo, yo lo hablo por en Latinoamérica. Latinoamérica
pasa que muchas veces, bueno, déjame ver quién es esta persona, déjame buscarla en su perfil, déjame ver de qué habla, si hace o no match con lo que yo estoy buscando. Eso sucede en esta parte del mundo. Quizás en Europa, en Asia, es distinto o es un comportamiento global y no lo estamos viendo. Es un comportamiento global y no lo estamos viendo. Yo tengo clientes en Brasil, en Perú, en Colombia, en Paraguay, aún no tengo en Chile, pero tengo en casi todas las partes del mundo. Lo que pasa, y sí, los clientes van a consultar tus redes sociales, claro que sí, que van, pero depende también de la manera como tú interactúas con ellos, el lenguaje que utilizas. Y si el lenguaje y lo que estás comunicando les transmites y pues este tío sabe lo que está hablando, déjame hablar un poco más con él. Y yo ahí he tenido clientes, por ejemplo, yo he tenido un cliente de Medio Oriente que me contactó por Instagram y yo no tengo casi nada en Instagram, me contactó, hablamos y dice, yo quiero trabajar contigo. Y yo le pregunto a los clientes siempre, siempre, en todas las situaciones, porque he sido yo la persona escogida y no la competencia. A veces me contestan, otras veces no. Si gané el negocio, que me hizo ganar el negocio, porque qué ha sido la parte el diferencial, o si perdí el negocio, qué me hizo perder el negocio, para que yo sepa exactamente por qué me han escogido. Y lo que me dicen es, porque tú sabes lo que hablas. Cuando yo hablo contigo, tú vas a transmitir confianza en la información y me hablas exactamente de mi negocio. Se ve que no es algo que has leído en un libro o que te ha dado ChatGPT o lo que sea, es de tu experiencia. Y cuando se habla de experiencia, entonces ahí yo sé que estoy hablando con alguien que me puede resolver el problema. Porque al final del día es lo que ellos quieren, es resolver problemas. Tú puedes tener un perfil excelente, totalmente optimizado, con mucha información, pero al final cuando van a hablar contigo, si lo que tú hablas con ellos y lo que y yo tengo muchas entrevistas con con los ejecutivos, si cuando tú tienes estas entrevistas con ellos, tú no sabes cómo posicionar lo que dices y oírlos, que esta es la parte importante, es que muchas veces lo que yo veo, porque yo también hago mentoría con algunos profesionales de marca personal, y lo que veo es que hay una necesidad muy grande de posicionar mi contenido, lo que tiene de ellos, o sea, de hablar de mí, de lo que yo hago. Ellos no quieren saber lo que tú haces. Ellos quieren saber cómo tú vas a resolver sus problemas. Y quieren saber si tú consigues identificar qué problemas tienen a veces antes de ellos compartir información contigo. Entonces, si tú vas a tocar en los botones, los botones ciertos, ellos van a decir, mira, este tío sabe lo que habla. Entonces eso Claro. sí te va a dar más credibilidad. Hasta hoy nadie me preguntó qué credenciales yo tengo, si tengo certificación A, B, C o D, porque para ellos la certificación es un papel, no Claro. significa que has aplicado algo, ¿no? Entonces la experiencia de trabajar en el mundo corporativo te ayuda mucho para que tú conozcas cómo puedes, pues, ayudarles a resolver sus problemas. Bien, mira, veamos ahora este tema de la otra perspectiva y es desde los ejecutivos. ¿Cuál es la particularidad de gestionar la marca cuando ostentamos un cargo ejecutivo en el mundo corporativo? Pues hay una preocupación muy grande de cuando yo soy un ejecutivo de una empresa, trabajar en dos perspectivas, una que es la interna y otra la externa. La interna, ¿por qué? La interna tiene que ver no solo con las personas que están sobre mi responsabilidad en la organización, pero también los stakeholders, y los shareholders. Son dos características diferentes. Los accionistas y después todos los que están involucrados en los procesos de decisión. Yo hablo con muchos comités de dirección, el board de las empresas, y hay una preocupación muy grande de cómo soy yo visto por mis colegas que están en el board.
porque la promoción es hecha dentro de la compañía. Es muy raro, pero existe, que se traiga a alguien de fuera. Normalmente es alguien que ya está dentro de la empresa. Y cuando es alguien de fuera, es de una empresa que ellos conocen y a veces ni siquiera pasa por una parte de los headhunters. Sí que hay unos, pero ni todos. Entonces, la forma de trabajar hay una preocupación muy grande dentro de la organización. Después hay la parte fuera de la organización. Y fuera de la organización, ah, en muchas empresas, y esto es una vez más transversal por todo el mundo, hay una preocupación de, sí, yo quiero estar en las redes sociales, pero yo no quiero estar mucho tiempo en las redes sociales, porque yo Claro, tengo que tomar decisiones, me pagan para tomar decisiones y yo tengo que trabajar mi liderazgo para poder tener un impacto en la organización y que ese impacto también se vea fuera de la organización. Entonces hay que trabajar los forums, los grupos, los eventos donde ellos están presentes para que después se pueda ver qué se está haciendo y él o ella pueda ser reconocido por su liderazgo dentro de la organización. Muchas veces, y esto me dicen varios ejecutivos, que si yo veo a alguien que está mucho en las redes sociales, voy a tener algunas dudas de su capacidad, porque de las dos una, o tienen a alguien que está gestionando sus redes sociales, y eso todo bien, o entonces tiene más tiempo para las redes sociales que el trabajo real, ¿no? Entonces hay una preocupación del equilibrio, pero claro. mucho más de cómo es visto internamente. Y esto porque la mayoría de las organizaciones en este momento tienen una presión muy grande por presentar resultados. Y hay una necesidad de tener distintos tipos de liderazgo y ajustar el liderazgo desde el board hasta la parte operacional. Entonces, hay una necesidad muy grande de la visibilidad y la forma como el líder es visto dentro de la organización, reconocido, para que los colaboradores digan, pues yo quiero ser el próximo líder, yo quiero trabajar para llegar a ese puesto, no por el puesto, pero por lo que yo veo que el líder hace y la forma como el líder lidera la organización. Entonces, es un poco por ahí. Yo no sé si contesté a tu pregunta de una manera Sí, más sí, completa. de manera integral y magistral. Ahí lo que quiero preguntarte, ¿cómo es esa gestión a lo interno de las organizaciones? ¿Dónde hacemos mayor énfasis como consultores? En quizás el autoconocimiento para potenciar habilidades que me permitan ser más persuasivo, ser más creíble, confiable, o más en habilidades de comunicación para expresarnos de manera clara, concisa, concreta, pero también que rinda frutos, o en las relaciones, o en un todo, viéndolo un todo que aporta el liderazgo. ¿Cuál es el mayor interés o dónde está el mayor trabajo de tu parte como consultor en estas organizaciones? Yo te digo que una de las cosas que yo empiezo por hacer es un trabajo de descubierta, ¿no? Y ese trabajo de descubierta, dependiendo de la manera como el cliente quiere trabajar, porque a veces es de uno a uno, otras veces trabajo con un equipo. Yo empiezo siempre por el equipo de dirección, por el board. Y voy a tener reuniones uno a uno con cada uno de sus miembros para entender un poco mejor qué posicionamiento quieren tener dentro y fuera de la organización. Y después se crea unos focus group para que se pueda tener una idea de cómo ese board o la persona que estemos trabajando, porque depende, es vista por distintas personas dentro de la organización a varios niveles. Y eso me da una idea, pues, de dónde están los gaps, o sea, la diferencia entre lo que la persona percepciona de sí y cómo es percepcionada dentro de la organización en distintos niveles. Lo que pasa es que la mayoría de veces la comunicación es el número uno. La comunicación es el problema número uno
Y esto no es cultural, tanto va desde Brasil hasta Japón, ¿no? Y pasando por Europa, todo. Número uno es la comunicación. La manera como los líderes comunican, los ejecutivos comunican la información, no es la más eficaz. Es muchas veces información que no es clara y hay dificultad después de transmitirla a los distintos niveles hasta llegar a la parte, pues los colaboradores que ejecutan, ¿no? Después hay otra parte que tiene que ver con el relacionamiento interpersonal. Ese es el segundo punto, es pues cómo voy a trabajar con estas personas. No tengo que ser sus amigos, pero cómo voy a tratarlos de la misma manera dentro de la organización. Y cuando vamos a hablar de los colaboradores, la mayoría de ellos a veces no están satisfechos con sus líderes de la organización. Pero cuando hablamos con los líderes, ellos quieren tratar mejor a sus empleados. O sea, hay aquí una Ok, diferencia muy grande. Pero la percepción no es la adecuada. ¿Y por qué? Porque hay una presión muy grande por los números. Y a veces quien está en la posición de liderazgo no sabe cómo liderar de una manera eficaz a las personas que están. Ellos saben gestionarlos, saben hacer el papel de manager, de atribuir tareas, pero no de liderazgo, que son dos cosas muy distintas. claro, porque me Am, imagino que los números ejercen presión y quizás esa presión al final tiene un efecto cascada, ¿no? sí, pero mira, tú solo consigues obtener los números con las personas que están en tu equipo. Entonces tú tienes que entender mejor cada uno de ellos para poder sacar el máximo de su potencial y ayudarlos a desarrollarse para que te puedan reemplazar en cuanto líder de esta organización. Entonces, y hay un problema también, que es las decisiones que tienes que tomar, a veces no las puedes comunicar de una manera, pues, inmediata, ¿no? Porque hay decisiones estratégicas de la organización y tú tienes que manejar la información que tienes al lado y después abajo y a veces arriba. Hay necesidad de desarrollar muchas competencias de comunicación, de relacionamiento interpersonal, de gestión de lo que llamo fronteras, o sea, cómo tú puedes interactuar con los distintos grupos que existen dentro y fuera de la organización y eso va a impactar tu marca personal. Y al final lo que cuenta es el impacto que tú tienes en cada interacción que haces con las personas a tu alrededor. Entonces es eso lo que nosotros te estamos trabajando, que es cómo vas a impactar de una manera positiva todas las personas con quien interactúas en tu día. Te escucho y yo sé la relación que hay, pero también me tengo cuestionamientos, ¿no? Porque para mí lo que tú me cuentas es más comunicación y liderazgo, más que marca personal, o tiene una relación directa con la marca personal. Yo sé la respuesta, pero quiero también cuestionarlo para las personas que nos están escuchando o viendo, ¿no? Tiene una relación directa. Marca personal es el impacto que tú tienes en cada una de las interacciones que haces, en la marca que vas a dejar en cada una de esas interacciones. Lo que las personas perciben de tu comportamiento y el impacto que tú tienes cuando interactúas con ellas. Entonces, eso va a dejar una marca, ¿no? La gestión de la marca personal tiene que ver con todas tus acciones que haces dentro y fuera de la organización y tiene que ser algo intencional y estratégico. Entonces, cuando tú vas a interactuar con alguien, y puede ser un colega, puede ser tu superior, puede ser un colaborador que hace parte de tu equipo, puede ser alguien fuera de la organización, tienes que pensar qué voy a hacer, qué voy a decir y qué impacto quiero crear en esta interacción. Tienes que ser intencional. Gestionar tu marca personal es algo que tiene que tener intención y tiene que ser intencional en tus acciones. Porque si no es, entonces tú vas a hacer algo y no tienes una noción del impacto que estás teniendo del otro lado. Y eso va a perjudicar o no, depende, porque a veces puede beneficiar también, pero va a tener un impacto en tu marca personal. O sea, marca personal tiene que ver con las características y tus características cuando las comunicas y el valor añadido que los otros van a obtener cuando interactúan contigo. Claro. Entonces tú, en cuanto ejecutivo de una organización, la única cosa que haces es transmitir
directrices, transmitir información sin tener una idea del impacto que va a tener, entonces eso va a probablemente perjudicar tu marca personal. Y muchas veces ven, pues tanto puede ser esta persona como puede ser otra. O sea, esto tiene que ver mucho con la parte también del carisma de cada uno que se trabaja, la presencia ejecutiva y pues la manera como tú te estás posicionando dentro y fuera de la organización. Yo considero y lo pongo dentro del leadership branding, o sea, la parte del branding, del liderazgo, que tiene que ver con marca personal, porque es con nosotros, o sea, nuestra marca personal tiene distintos entornos que pueden impactar y mi enfoque es mucho en la parte del liderazgo porque yo veo que es donde la mayoría de los líderes no sabe cómo trabajar. Porque muchas veces han sido, han subido en la organización por una promoción y a veces no saben pues qué puedo hacer yo en esta función, ¿no? Y te digo que es una función muy difícil en muchas situaciones y cuanto más alto es la posición, más complejo, más responsabilidad tienen, entonces más impacto todo lo que hace y su marca personal tienen en toda la organización. Nelson, un ejemplo de un ejecutivo con el que hayas trabajado, que, no sé, tenía oportunidades para mejorar su comunicación, su relacionamiento dentro de la organización, pero también era desconocido dentro de su sector. Bueno, ¿cómo pasó de eso, de ese escenario a, bueno, mejoré mi comunicación, mis relaciones internas con mi equipo, el liderazgo ahora lo ejerzo de manera genuina, consciente y además logré ser líder en mi sector? Yo no te voy a poner nombres de empresas, Claro, pero no. te doy ejemplos. Yo trabajé con un ejecutivo el año pasado que él pensaba que estaba haciendo su trabajo de la mejor forma, pues cumplía los objetivos, pero lo que pasaba es que él no tenía mucho contacto con las otras personas. O sea, él era una persona muy técnica que ha sido promovido a un cargo de liderazgo y la manera como lideraba era una manera muy directiva. Entonces lo que pasaba es que las personas ejecutaban lo que tenían, lo que él les pedía y ahí está, nada más. ¿Por qué? Porque también tenían miedo de lo que les podría pasar si no hicieran eso. Y la percepción que dentro de la organización tenían de él es que era una persona muy fría, que no tenía mucho contacto con casi nadie y que pues no valoraba a los empleados. Lo que pasó es que cuando hablamos con él, él decía, no, no, yo tengo mi preocupación, pero yo no estoy confortable en hablar con él. Yo no aprendí, o sea, mi interacción con las personas era en un contexto muy específico y yo no estoy confortable, entonces por eso yo evito el contacto. Él enviaba emails a las personas que estaban en la ¿Ok? oficina al lado. O sea, entonces, ¿qué pasó a hacer? Y después también no participaba en casi ningún evento de su industria, entonces lo que pasó fue, número uno, pasó a participar en los eventos, en primer lugar, como, en este caso, los siguientes, como asistente, estando asistiendo como Sí, un así, sí, participante, participando. pero pasados 2 meses, uno de los desafíos que le propuse fue, pues, ¿y por qué tu empresa no patrocina el evento y tú vas a hablar de lo que sabes que es, tú eres un experto en el tema? Y le ayudé a preparar esa presentación, la manera como lo iba a hacer, para que estuviera alineado con su personalidad. Después, también a invitar los colaboradores a almorzar. O sea, en vez de almorzar solo o con sus colegas, que era más confortable, con los colaboradores y algún pequeño detalle hablar con ellos, preguntarles, pues, ¿cómo va tu trabajo? O sea, hablar con las personas, retirar tiempo de su tiempo que él lo tenía para hablar con los colaboradores uno a uno durante las pausas por la mañana en el café, después a la hora del almuerzo, o sea, tener más contacto. ¿Por qué? Porque las personas lo veían muy distante. Entonces pasaron a verlo como alguien que sí les estaba preocupado con ellos, que sí se podría tener proximidad y empezaron a verlo como líder. ¿Por qué? Porque él también empezó a involucrar más las personas en las decisiones, no en todas, pero en las decisiones, no ser tan directivo, pero ser también con un liderazgo más colaborativo, más participativo.
Y eso hizo con que en agosto de este año, el survey, en el cuestionario que se hizo, la forma como las personas lo pasaron a ver no tenía nada que ver con el año pasado, en febrero del año pasado. O sea, ha sido un incremento muy significativo porque uno, le pasaron a reconocer las competencias técnicas, ya las reconocían, pero Claro, sus competencias de liderazgo, sus competencias de comunicación, después también en los eventos que participó, después de ese donde hemos trabajado, las evaluaciones eran muy altas. ¿Por qué? Porque comunicaba para el público y no comunicar para sí mismo y basado en o sea, era una comunicación muy técnica, enfocada en él, entonces pasó a enfocarse en la audiencia y esto sí que hizo con que él pasase a ser más veces invitado a participar en eventos en su sector, a cambio la percepción que tenía dentro de la organización, incluso en este momento está hablando con otra organización para incluso poder cambiar para una posición de CEO en otra organización. Y este es algo que tiene una semana y media. buenísimo. Esto es una pregunta de cierre relacionada con esta experiencia y es, ¿qué consejos accionables o qué recomendaciones puedes dar a las personas que nos están escuchando viendo sobre cómo hacer un cambio de mentalidad para asumir esos desafíos que implican relacionarnos mejor, comunicarnos mejor, estar disponibles a salir de esa zona de confort en la que está, porque él quizás no se relaciona de la mejor manera porque no se sentía confortable, como tú le dijiste, haciéndolo, pero cómo logró hacerlo mentalmente, más allá de hacerlo, ¿no? Porque Ujú. creo que seguramente, o tuvo que ser así, hubo un cambio mental, se trabajaron quizás algunas creencias limitantes, algo que lo trababa un poco. Entonces, ¿qué hacer para lograr ello? Y estamos hablando que esto se hace fuera de Internet, pues, ¿no? Que es que es el tema principal Sí, de esta conversación. sí, pero incluso lo puedes hacer en Internet también. En primer Claro, lugar, tienes que pensar que tu marca personal no es sobre ti, o mejor, no es eso. Es sobre ti, pero no es sobre, o sea, no está, tú no tienes que estar enfocado en ti, es claro, sobre los otros, es sobre las personas con las cuales tú interactúas. Y tienes que dejar tu ego detrás y decir, mira, ¿qué puedo yo aportar a esta persona? Tener interés genuino en ayudarla, no en posicionar tus servicios, en ayudarla, focarte en ella, en sus necesidades. Y eso es el primer paso. Si tú te enfocas en las necesidades de la otra persona sin tener tu agenda, sin pensar, "Che, ¿qué puedo yo ganar con esto?", esto ya va a cambiar mucho. O sea, tener un interés genuino en los otros. Si eres un líder, si eres un coach, si eres lo que sea, enfocarte en cómo puede ayudarles, dando tu mejor para ellos. Segundo, y este es el primer punto. Segundo lugar, estar preocupado con cómo puedo yo evoluir todos los días para tornarme mejor en donde yo ya soy muy bueno y también trabajar mis puntos débiles, o sea, cuáles son mis puntos de mejora, pero enfocarse en lo que yo ya hago bien, hacerlo aún mejor. Porque lo que se tiene que hacer cuando estoy trabajando en mi marca personal no es trabajar para estar en la media, es ya estoy aquí, ¿cómo puedo estar arriba? Y claro. enfocarme en algo donde ya soy muy bueno para ser aún mejor, ¿no? Y el tercer lugar es enfocarte en la comunicación. ¿Cómo puedo yo comunicarlo de una manera que sea muy clara para que todas las personas que me están oyendo puedan entender lo que estoy comunicando? Y esto significa que yo no tengo que traer mucha complejidad en mis palabras, en mis frases, demostrar que yo soy un experto diciendo, o sea, en primer lugar, a veces yo veo, pues tengo que presentar mis credenciales, Claro, tengo que hablar, yo no sé cómo se dice en español, pero tengo que utilizar unas palabras que son muy caras para que ellos rimbombante, puedan percibir que yo soy el mejor. Olvídate. Cuanto más simple es la comunicación, más fácil llegas a la otra persona y menos energía ella necesita para procesar tu información. Y eso sí que marca la diferencia en tu comunicación.
21 y 22 de noviembre es la edición presencial del Personal Branding Lab Day. Este año, a diferencia de las ediciones anteriores, va a ser en América, va a ser específicamente en DF, en México. ¿Por qué la gente debería asistir a un evento como este? Pues en primer lugar, porque van a tener profesionales de varios puntos del mundo que son expertos en lo que hacen. Y ahí, presencialmente, pueden hacerle las preguntas que quieran para poder beber de esa sabiduría que ellos tienen. Ellos están ahí no solo para hablar y hacer su presentación, ellos están ahí para compartir conocimiento. Y las personas que van a estar, la mayoría de ellas yo las conozco personalmente, son excelentes en lo que hacen. Entonces es una excelente oportunidad para quien esté ahí asistiendo, poder hacer las preguntas, poder convivir con ellos, porque son todas personas muy accesibles y que están disponibles para pues compartir y ayudar en lo que ellos puedan ayudar a cada uno de los que están, que van a estar presentes. Esta conversación se nos fue volando. Ya pasamos los 35 minutos y creo que es un tema que da para hablar muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Nelson, gracias por el espacio, por siempre compartir tu experiencia, por ser tan generoso, porque, y no lo digo nada más por esta conversación, sino por otras oportunidades que hemos tenido para interactuar. Y esa persona que quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo hace? Y así terminamos. Pues pueden entrar en contacto conmigo en LinkedIn, o sea, hacer un pedido de conexión, un mensaje que me han visto en este evento y estaré disponible para contestar las preguntas que me puedan hacer, Te como buscan siempre lo hice hasta hoy. Nelson Emilio. Ahí está. Nelson, un abrazo gigante desde acá Un de abrazo. Chile hasta, bueno, hoy que te conseguimos en Lisboa, ¿verdad? Sí, sí, hoy en Lisboa, recién Hoy en llegado de Lisboa, pero Japón, pero sí en Lisboa. tenemos como una semana hablando, no, estoy en Bangkok, estoy en Japón, y así es normalmente. Así que bueno, contáctenlo y seguramente van a tener la posibilidad de conversar no solamente con un experto, sino con un gran ser humano. Nelson, que estés muy bien. Un abrazo gigante. Gracias, Gabriel. Un abrazo Chao, también chao. a ti. Chao, chao.